¿Crees poder soportar lo que está por venir? No todos están preparados para escuchar historias que susurran entre la oscuridad. Si decides quedarte, recuerda que a partir de este momento no hay vuelta atrás. Suscríbete, respira hondo y apaga las luces. Comencemos con la historia del día de hoy. Hay edificios que guardan historias en sus paredes. No solo las historias oficiales que aparecen en los libros de historia o en las placas conmemorativas, sino historias más profundas, más oscuras, grabadas en la estructura misma del lugar. El Hospicio Cabañas en Guadalajara, Jalisco, es uno de esos edificios. Por fuera es magnífico, una obra maestra de arquitectura colonial. Por dentro, alberga algunos de los murales más impresionantes de José Clemente Orozco. Pero también alberga algo más, algo que desearía nunca haber descubierto. Mi nombre es Julián Méndez Soto. Tengo 35 años y soy restaurador de arte, especializado en murales y pinturas históricas. Nací en Monterrey, pero he trabajado por todo México, restaurando obras en iglesias, palacios, museos. Es un trabajo que requiere paciencia extrema, atención al detalle y un profundo respeto por las obras originales. Cada pincelada que aplico debe ser fiel a la intención del artista original. Es un honor trabajar preservando el patrimonio cultural de México. En septiembre del año pasado, recibí la oferta de mi carrera. El Instituto Cultural de Jalisco necesitaba un restaurador para trabajar en los murales de Orozco en el Hospicio Cabañas. Algunos de los murales estaban mostrando señales de deterioro, debido a la humedad y la edad. Necesitaban a alguien con experiencia para estabilizar los pigmentos y hacer reparaciones menores sin alterar la obra original. Era un proyecto enorme. Los murales de Orozco cubren más de 1000 metros cuadrados de paredes y techos. La obra más famosa es El hombre en llamas, en la cúpula de la capilla. Pero hay docenas de paneles más pequeños que representan escenas de la conquista, la colonización y temas más abstractos sobre el sufrimiento humano y la lucha. Acepté el trabajo inmediatamente. Era una oportunidad única de trabajar con una de las obras maestras del muralismo mexicano. El contrato era por 6 meses, trabajando principalmente de noche cuando el museo estaba cerrado al público, para no interrumpir las visitas durante el día. Llegué a Guadalajara a mediados de septiembre y me instalé en un pequeño departamento cerca del centro histórico. El primer día, me reuní con el director del museo y el equipo de conservación para revisar el alcance del proyecto. Me mostraron los paneles específicos que necesitaban atención más urgente y me dieron acceso completo al edificio, incluyendo áreas que normalmente no están abiertas al público. Trabajarás mayormente solo, me explicó el director, un hombre mayor llamado Don Alberto. Tenemos un guardia nocturno que hace rondas, pero mayormente estarás en silencio. Algunas personas encuentran el edificio inquietante por la noche. Es grande, vacío, con mucha historia. Pero supongo que estás acostumbrado a trabajar en lugares viejos. Asentí. Había trabajado en docenas de iglesias y edificios históricos durante la noche. El silencio y la soledad nunca me habían molestado. De hecho, los prefería. Me permitían enfocarme completamente en el trabajo sin distracciones. Lo que don Alberto no mencionó y lo que descubrí después era que el Hospicio Cabañas tenía una historia más oscura de lo que la mayoría de la gente conoce. Originalmente fue construido como un orfanato y hospicio para niños abandonados, ancianos y enfermos. Durante más de 100 años el edificio albergó a los más vulnerables de la sociedad, y donde hay sufrimiento concentrado durante tanto tiempo, a veces quedan ecos. Mi primer día de trabajo real fue un lunes por la noche. Llegué al edificio alrededor de las 8, después de que cerraran al público. El guardia nocturno, un hombre de mediana edad llamado Ramiro, me dejó entrar y me mostró dónde podía dejar mis cosas. Estaré haciendo rondas cada hora, me dijo. Si necesitas algo, hay un intercomunicador en la capilla principal. Solo presiona el botón y me escucharás en mi radio. Me dejó solo y empecé a montar mi equipo. Luces especiales, andamios portátiles, mis herramientas de restauración, químicos para limpiar y estabilizar los pigmentos. Había decidido empezar con uno de los paneles más pequeños en un corredor lateral,
algo para familiarizarme con el estilo y técnica de Orozco antes de moverme a las obras más importantes. El panel que elegí mostraba una escena de la conquista. Figuras españolas e indígenas en conflicto, pintadas en el estilo dramático característico de Orozco. Colores intensos, líneas fuertes, expresiones angustiadas. Era hermoso pero perturbador, como mucho de su trabajo. Trabajé durante varias horas, limpiando cuidadosamente la superficie, documentando cada área que necesitaba atención. La tarea era meticulosa, pero satisfactoria. Había algo casi meditativo en el proceso. Alrededor de la medianoche, Ramiro pasó durante una de sus rondas. ¿Cómo va todo?, preguntó, asomándose por la puerta del corredor. Bien, respondí. Apenas estoy empezando, pero el panel está en mejor condición de lo que esperaba. Ramiro asintió, pero noté que miraba nerviosamente hacia las sombras del corredor. ¿Has escuchado algo raro?, preguntó. ¿Cómo qué?, pregunté sintiendo una pequeña inquietud por su tono. Oh, nada específico, dijo rápidamente. Es solo que este edificio hace ruidos, crujidos, pasos que no son de nadie, a veces voces, probablemente solo el viento y la estructura vieja. Pero algunos guardias nocturnos anteriores dijeron que escucharon cosas, vieron cosas, por eso no duran mucho en este trabajo. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, mi curiosidad profesional superando cualquier inquietud. Ramiro se encogió de hombros. Sombras moviéndose. Figuras en lugares donde no debería haber nadie. Como te digo, probablemente solo imaginación. Pero si escuchas o ves algo extraño, no te asustes. Solo llámame en el intercomunicador. Se fue, dejándome solo otra vez con los murales. Traté de enfocarme en mi trabajo, pero sus palabras habían plantado una semilla de incomodidad en mi mente. El edificio de repente se sentía más grande, más vacío, más lleno de sombras que antes. Trabajé hasta las 3 de la mañana antes de decidir que era suficiente por la primera noche. Guardé mi equipo y empecé a caminar hacia la salida. El edificio estaba casi completamente oscuro, excepto por las luces de emergencia ocasionales. Mis pasos resonaban en los pasillos vacíos, creando ecos que sonaban como si alguien más estuviera caminando también. Me detuve varias veces escuchando, pero los ecos se detenían cuando yo lo hacía. Solo mi imaginación, me dije. El poder de sugestión después de que Ramiro mencionara cosas extrañas. Pero entonces, mientras pasaba por la capilla principal, vi algo que me hizo detenerme completamente. Uno de los murales, uno que había visto claramente durante el día cuando me dieron el tour, se veía diferente. Las figuras en él parecían estar en posiciones ligeramente distintas de como las recordaba. Me acerqué, encendiendo la linterna de mi teléfono para ver mejor. El mural mostraba varias figuras humanas en diversos estados de angustia, y podría jurar que una de ellas, una figura en la esquina inferior, tenía su brazo en un ángulo diferente de como lo había visto antes, como si se hubiera movido. «¿Estás cansado?», me dije en voz alta, mi voz sonando extraña en el espacio vacío. «Es tu primera noche. Probablemente recordaste mal cómo se veía». Pero incluso mientras decía las palabras, sabía que no era cierto. Tengo memoria fotográfica cuando se trata de arte. Es parte de lo que me hace bueno en mi trabajo. Y estaba seguro, absolutamente seguro, de que esa figura había estado en una posición diferente durante el día. Tomé una foto con mi teléfono, decidiendo que la compararía con fotos de archivo al día siguiente. Probablemente había alguna explicación lógica. Tal vez había múltiples versiones del mural, y yo estaba confundiendo una con otra. Salí del edificio y conduje a casa, pero no pude dormir bien. Seguía viendo esa figura en mi mente, su brazo moviéndose, cambiando de posición. Era absurdo, por supuesto. Las pinturas no se mueven, pero la imagen persistía. Al día siguiente llegué temprano al museo antes de que cerrara al público. Fui directamente a la capilla y tomé fotos de todos los murales desde varios ángulos. También revisé las fotos de archivo en la biblioteca del museo, comparando cada detalle, y ahí fue cuando confirmé mi sospecha. La figura que había notado la noche anterior definitivamente estaba en una posición diferente. En las fotos de archivo de hace un año, su brazo estaba extendido hacia adelante. En mis fotos de hoy,
Estaba doblado hacia su pecho. Debe ser un error en las fotos de archivo, me dije. O tal vez hubo una restauración anterior que no fue documentada apropiadamente. Pero sabía que estaba tratando de racionalizarlo, porque había visto la posición con mis propios ojos el día anterior, y había cambiado durante la noche. Esa noche, volví a trabajar con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Decidí instalar una cámara pequeña apuntando hacia el mural en cuestión. Era una cámara de lapso de tiempo que tomaba una foto cada 5 minutos. Si algo cambiaba, lo capturaría. Trabajé en mi panel asignado durante varias horas, pero constantemente me encontraba mirando hacia la capilla, donde sabía que la cámara estaba registrando. Alrededor de la medianoche, escuché un sonido. No era fuerte, solo un susurro suave, como tela rozando contra piedra. Venía de la dirección de la capilla. Dejé mi trabajo y caminé hacia allá, mi linterna cortando la oscuridad. La capilla estaba vacía, como esperaba, pero había algo en el aire que se sentía diferente, más pesado, más denso. Miré el mural donde había instalado la cámara, y mi corazón se detuvo, porque ahora no era solo una figura la que había cambiado de posición. Eran varias. 3 figuras que definitivamente habían estado en posiciones diferentes horas antes, ahora estaban en configuraciones completamente nuevas. Como si hubieran estado moviéndose mientras yo no miraba. Corrí hacia la cámara y revisé las imágenes que había capturado hasta ahora. Pasé rápidamente por ellas en mi teléfono, esperando ver el momento exacto del cambio, pero lo que vi fue peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Las figuras no cambiaban de golpe, se movían gradualmente. De foto en foto, durante el curso de horas, podías verlas moviéndose lentamente. Brazos que se doblaban, cabezas que giraban, cuerpos que se inclinaban, como si las figuras pintadas estuvieran vivas y simplemente se movieran demasiado lento para que el ojo humano lo detectara en tiempo real. Dejé caer mi teléfono, el dispositivo rebotando en el suelo de piedra. Esto no era posible. Las pinturas no se mueven, no pueden moverse, pero la evidencia estaba ahí, capturada en docenas de fotos. Hay una explicación, susurré, mi voz temblando. Tiene que haber una explicación. Pero mientras estaba parado ahí mirando el mural, vi algo más. Una de las figuras, una que había estado de espaldas en las primeras fotos, ahora estaba girada de frente, y sus ojos pintados estaban mirando directamente hacia donde yo estaba parado. Retrocedí, tropezando con mi propio equipo. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar lo que estaba viendo. Salí corriendo de la capilla y casi choqué con Ramiro, que estaba haciendo su ronda. ¿Está todo bien?, preguntó, viendo claramente el pánico en mi rostro. Las pinturas, logré decir. Se están moviendo. Las figuras están cambiando de posición. Ramiro me miró por un largo momento. Y entonces, en lugar de la incredulidad que esperaba ver, vi reconocimiento. «Entonces tú también lo ves», dijo en voz baja. «Pensé que tal vez sería diferente porque eres restaurador, que tal vez solo pasaba con los guardias, pero no. Pasa con todos los que pasan suficiente tiempo aquí de noche». «¿Qué está pasando?», exigí saber. «¿Por qué nadie me advirtió sobre esto?». «Porque no te habrías creído», dijo Ramiro. «Y porque necesitaban a alguien que hiciera el trabajo de restauración. Los últimos 3 restauradores renunciaron después de algunas noches. Dijeron que no podían trabajar en un lugar donde las paredes estaban vivas». «Esto es imposible», dije, aunque la evidencia en mi teléfono decía lo contrario. Ramiro sacudió su cabeza. «Este edificio vio mucho sufrimiento durante muchos años. Niños que llegaron aquí y nunca salieron. Ancianos que pasaron sus últimos días en dolor. Enfermos que no tuvieron alivio. Todo ese sufrimiento se quedó aquí. Y de alguna forma, se conectó con los murales de Orozco, porque sus murales hablan de sufrimiento también, de dolor humano, de lucha. Y creo que eso creó una resonancia. Las pinturas absorbieron algo del lugar, y ahora están vivas, en cierto sentido». «Eso no tiene sentido», argumenté, aunque mi convicción era débil. «No necesita tener sentido», dijo Ramiro. «Solo es».
Y mientras más tiempo pases aquí, más lo verás. Las figuras no solo se mueven. A veces intentan comunicarse. A veces te muestran cosas, memorias del edificio. Cosas que pasaron aquí que nadie debería ver. No quería creer lo que estaba diciendo, pero había visto la evidencia con mis propios ojos. Y profundamente, sabía que no estaba alucinando. Esto era real, sin importar cuán imposible fuera. ¿Qué hago?, pregunté. ¿Renuncio como los otros? Ramiro dudó. Eso es tu decisión. Pero si te vas, vendrá alguien más. Y enfrentará lo mismo. Y tal vez esa persona no tenga la fuerza para manejarlo. Al menos tú has visto la verdad ahora. Sabes con qué estás tratando. No sé si puedo trabajar aquí sabiendo esto, admití. Entonces las pinturas ganarán, dijo Ramiro. Porque eso es lo que quieren. Quieren ser dejadas solas. No quieren ser restauradas. Quieren permanecer tal como están, vivas con lo que sea que las anima. Me quedé despierto el resto de esa noche, incapaz de volver al trabajo. Me senté en el área de descanso del personal, bebiendo café, tratando de decidir qué hacer. Tenía un contrato de 6 meses. Necesitaba el dinero. Y profesionalmente, dejar un proyecto de esta magnitud sería terrible para mi reputación. Pero ¿cómo podía trabajar en un lugar donde las mismas pinturas que se suponía que debía restaurar estaban vivas, conscientes? Mientras el amanecer empezaba a iluminar el cielo, tomé una decisión. Me quedaría, pero sería extremadamente cuidadoso. Documentaría todo y trataría de entender qué estaba pasando realmente aquí. Porque si las pinturas realmente estaban vivas, si realmente estaban tratando de comunicar algo, entonces tal vez había una razón. Tal vez había algo que necesitaban decir, algo que necesitaban mostrar, y tal vez, solo tal vez, entender eso era más importante que simplemente huir. Pero lo que no sabía entonces, lo que no podía saber, era que al quedarme, al decidir enfrentar el misterio en lugar de huir, estaba sellando mi propio destino. Porque las pinturas no solo querían comunicarse, querían algo más. Algo que solo entendería cuando fuera demasiado tarde para escapar. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo diurno normal y terror nocturno creciente. Durante el día, cuando el museo estaba abierto al público, todo parecía perfectamente normal. Los murales eran solo murales, obras maestras estáticas de José Clemente Orozco. Turistas y estudiantes los admiraban, tomaban fotos, escuchaban a los guías explicar el significado histórico y artístico. Pero yo sabía la verdad. Y esa verdad me perseguía incluso durante las horas de luz. Empecé a llevar un registro detallado. Cada noche, antes de comenzar mi trabajo, tomaba fotos de referencia de todos los murales principales. Y cada mañana, antes de irme, tomaba otro conjunto de fotos. Las comparaba meticulosamente, documentando cada cambio. Los patrones emergieron rápidamente. Las figuras no se movían aleatoriamente. Había intención en sus movimientos. Las figuras que representaban el sufrimiento se movían hacia las que representaban a los opresores. Las figuras de niños se movían hacia áreas donde históricamente había estado el ala de los huérfanos. Las figuras de ancianos se congregaban cerca de donde había estado el hospicio para los enfermos terminales. Era como si las pinturas estuvieran tratando de contar una historia, o más bien, de recrear historias que habían sucedido en este edificio durante su tiempo como hospicio. Una semana después de mi descubrimiento inicial, empecé a escuchar voces. No eran fuertes, eran susurros que apenas se podían distinguir del sonido del viento pasando a través de los pasillos antiguos. Pero cuando prestaba atención, cuando realmente escuchaba, podía distinguir palabras. Ayuda. Duele. Por favor. Tengo hambre. Mamá. Ese último me rompió. Era la voz de un niño, pequeña y asustada, llamando por su madre que probablemente nunca vendría. Y mientras escuchaba esa voz, miré el mural más cercano y vi a una de las figuras que representaba a un niño. Su boca pintada parecía estar ligeramente abierta, como si estuviera gritando. ¿Qué quieren de mí?, pregunté en voz alta dirigiéndome a las pinturas. ¿Por qué me están mostrando esto? No esperaba respuesta, pero la recibí.
no en palabras, sino en movimiento. Todas las figuras en el mural frente a mí giraron sus cabezas al mismo tiempo, todas mirando en la misma dirección, hacia un pasillo que conducía a una parte del edificio que estaba cerrada al público. El corazón me latía fuerte mientras seguía la dirección de su mirada. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por mi linterna. Las puertas a lo largo del corredor estaban todas cerradas con candados viejos, óxido cubriendo el metal, pero al final del pasillo había una puerta diferente. No tenía candado. Estaba ligeramente entreabierta, como si alguien la hubiera dejado abierta recientemente, o como si me estuviera invitando a entrar. Esto es una mala idea, me dije en voz alta. Pero mis pies ya estaban moviéndose, llevándome hacia esa puerta. La empujé lentamente y entré a una habitación que claramente no había sido usada en décadas. El aire estaba viciado. Polvo grueso cubría todo. Había camas viejas de metal alineadas contra las paredes, algunas todavía con colchones podridos encima. Este había sido un dormitorio. Para niños, a juzgar por el tamaño de las camas, y en las paredes había marcas. No pinturas oficiales, sino garabatos hechos con carbón o tiza. Dibujos infantiles. Figuras de palo representando personas, casas, árboles. Los dibujos de niños que habían vivido aquí, tratando de recordar hogares que habían perdido. Pero había algo más. En una pared alguien había escrito palabras, en español antiguo, con ortografía pobre. Era el tipo de escritura de alguien que apenas había aprendido a leer y escribir. Aquí nos olvidaron, aquí sufrimos, aquí algunos se fueron y nunca despertaron. Quien lea esto, por favor, recuerda que estuvimos aquí, que éramos reales, que importábamos. Sentí lágrimas en mis ojos. Este edificio no solo era un monumento histórico, era una tumba de memorias, de vidas que habían sido olvidadas, de sufrimiento que nunca había sido reconocido apropiadamente, y de alguna forma, los murales de Orozco, con su enfoque en el dolor humano y la injusticia, habían resonado con esa historia. Se habían convertido en recipientes para esas memorias, y ahora estaban tratando de asegurarse de que esas historias no fueran olvidadas. Los recuerdo, susurré a la habitación vacía. Veo lo que pasó aquí, pero eso no fue suficiente, porque cuando regresé a la capilla principal los murales habían cambiado otra vez, y esta vez, el cambio era más dramático que nunca. Las figuras ya no solo estaban en posiciones ligeramente diferentes, ahora había nuevas figuras que no habían estado ahí antes. Rostros de niños pintados en los espacios entre las composiciones originales de Orozco. Y esos rostros me miraban. Todos ellos. Docenas de ojos pintados fijos en mí con una intensidad que me hizo retroceder. ¿Qué quieren que haga?, grité, mi voz resonando en el espacio vacío. ¿Cómo puedo ayudarlos? Y entonces una de las figuras principales en el mural, una que representaba a un sacerdote o figura religiosa, levantó su brazo pintado y señaló. No hacia otro pasillo, hacia mí, específicamente hacia mis manos, hacia las herramientas de restauración que llevaba. Y de repente entendí. Querían que pintara, querían que agregara sus historias a los murales, que las hiciera permanentes, que me convirtiera en el medio a través del cual sus memorias serían preservadas para siempre. No puedo hacer eso, dije sacudiendo mi cabeza. Los murales de Orozco son patrimonio cultural. No puedo alterarlos. Sería vandalismo, destrucción de arte histórico. Pero las figuras no aceptaron mi negativa. Las voces se hicieron más fuertes. Ya no eran susurros, eran gritos. Decenas de voces de niños, ancianos, enfermos, todos gritando al mismo tiempo, queriendo ser escuchados, queriendo ser recordados, queriendo existir más allá del olvido. Salí corriendo de la capilla tapándome los oídos, pero los gritos me seguían. Resonaban en mi cabeza incluso cuando estaba lejos de los murales. Y esa noche, cuando finalmente llegué a casa, los escuché en mi sueño. Vi rostros pintados mirándome desde cada superficie. Paredes, techos, espejos, todos rogando que los recordara, que los hiciera real. Llamé al director del museo al día siguiente. Le dije que necesitaba hablar con él urgentemente. Cuando nos reunimos en su oficina,
Traté de explicar lo que estaba experimentando. Le mostré las fotos. Le hablé sobre los movimientos, sobre las voces. Don Alberto me escuchó pacientemente, y cuando terminé, suspiró pesadamente. No eres el primero en reportar estas experiencias, admitió. Como Ramiro probablemente te dijo, hemos tenido varios restauradores y guardias nocturnos a lo largo de los años que han visto cosas similares. ¿Y? Presioné. ¿Qué se supone que debo hacer? Esa es tu decisión, dijo don Alberto. Puedes renunciar, como los otros, o puedes aceptar que este lugar tiene una historia compleja, una historia que va más allá de los murales de Orozco. Y tal vez tu presencia aquí, tu trabajo, es parte de honrar esa historia más completa. Pero las figuras quieren que las pinte, dije. Quieren que altere los murales originales, no puedo hacer eso. Don Alberto me miró con una expresión extraña. ¿Estás seguro de que quieren que los pintes? ¿O tal vez solo quieren que testifiques? Que veas, que recuerdes, que cuentes su historia de alguna forma. Sus palabras me dieron una idea. No podía alterar los murales de Orozco, pero tal vez podía documentar lo que estaba viendo. Podía escribir sobre las experiencias. Podía investigar la historia del Hospicio Cabañas más profundamente. Podía darles voz a aquellos que habían sido olvidados, no a través de pinturas, sino a través de palabras. Esa noche, volví al edificio con renovada determinación, pero también con miedo, porque no sabía si las figuras aceptarían esta alternativa. Si solo querían ser pintadas, entonces fallaría en satisfacer sus demandas. Y no sabía qué pasaría entonces. Trabajé en mi restauración normal durante las primeras horas, pero alrededor de la medianoche, cuando normalmente los cambios más dramáticos ocurrían, puse mis herramientas a un lado. Saqué una libreta y empecé a escribir. Escribí sobre la habitación que había encontrado, sobre las palabras en la pared, sobre los dibujos infantiles. Escribí sobre lo que sabía de la historia del Hospicio Cabañas, sobre los miles de niños huérfanos que habían pasado por sus puertas, sobre los ancianos que habían terminado sus días aquí, sobre los enfermos que nunca se recuperaron. Y mientras escribía, las voces empezaron otra vez, pero esta vez eran diferentes. Ya no eran gritos desesperados, eran más suaves, casi agradecidas. Miré los murales. Las figuras se estaban moviendo todavía, pero ahora el movimiento era diferente. Ya no se veían angustiadas, se veían pacíficas, como si finalmente alguien las estuviera escuchando. Escribí durante horas, llenando página tras página con historias, con hechos históricos, con testimonios que encontré en archivos. Y con cada palabra, sentía que algo en el edificio se relajaba, como si una tensión que había estado presente durante décadas finalmente se estuviera liberando. Cuando finalmente detuve mi escritura, el amanecer estaba cerca. Miré los murales una última vez, y por primera vez desde que había empezado este proyecto, las figuras no habían cambiado de posición durante la noche. Se mantenían tal como Orozco las había pintado originalmente. ¿Está bien ahora?, pregunté en voz baja. ¿Es suficiente? No hubo respuesta verbal, pero sentí algo. Una sensación de asentimiento, de aceptación. Habían sido escuchados. Eso era lo que realmente querían. Me fui a casa esa mañana sintiendo esperanza por primera vez en semanas. Tal vez había encontrado una forma de coexistir con lo que fuera que habitaba estos murales. Tal vez podía completar mi trabajo de restauración, mientras también honraba las memorias más oscuras del edificio. Pero estaba equivocado, porque esa noche cuando regresé, todo había cambiado otra vez. Las figuras no solo habían vuelto a moverse, ahora había algo diferente en su expresión. Ya no se veían tristes o angustiadas, se veían hambrientas, como si haberles dado un poco de atención solo hubiera despertado un apetito mayor. Y las nuevas figuras que habían aparecido, los rostros de niños que se habían pintado a sí mismos en los espacios vacíos, ahora eran más numerosas. Había docenas de ellas, tal vez cientos, llenando cada espacio disponible en las paredes, todas mirándome, todas queriendo más. No, susurré. Hice lo que pedían, los recordé, conté su historia. Pero no fue suficiente.
porque al darles voz, al reconocer su existencia, había abierto una puerta que no podía cerrar, y del otro lado de esa puerta había más, siempre más. Más historias no contadas, más sufrimiento no reconocido, más almas que querían ser recordadas. Las voces volvieron, más fuertes que nunca. Y esta vez no me pedían que escribiera, me pedían que me quedara, que me convirtiera en parte de los murales, que mi historia se uniera a las suyas, que me volviera otro testigo permanente del sufrimiento que estas paredes habían visto. No puedo hacer eso, dije retrocediendo. Tengo mi propia vida, mi propio futuro. Pero las figuras avanzaban, no físicamente, seguían siendo pinturas en las paredes. Pero de alguna forma, su presencia se acercaba, llenando el espacio, consumiendo el aire, haciéndome más difícil respirar. Traté de correr hacia la salida, pero los pasillos se habían vuelto confusos. Cada corredor se veía igual. Cada puerta conducía de regreso a habitaciones llenas de murales, y en cada mural, las figuras me miraban, me llamaban, me invitaban a unirme a ellas. Encontré a Ramiro finalmente. Estaba en su puesto de guardia, pero se veía diferente. Sus ojos tenían una cualidad vidriosa, como si no estuviera completamente presente. Ramiro, dije sacudiéndolo, tenemos que salir de aquí, los murales se están volviendo más fuertes, más activos. Él me miró lentamente, y cuando habló su voz sonaba distante. Es demasiado tarde, dijo. Ya están dentro de tu cabeza, ya te han marcado. No hay salida una vez que te marcan. ¿Qué te pasó?, pregunté viendo ahora las señales. Las sombras bajo sus ojos, la palidez de su piel, la forma en que sus manos temblaban ligeramente. Llevo trabajando aquí 5 años, dijo Ramiro. Pensé que podía manejarlo. Pensé que solo tenía que hacer mis rondas y mantener mi distancia, pero poco a poco se fueron metiendo, en mis sueños, en mis pensamientos. Y ahora no estoy seguro de dónde termino yo y dónde empiezan ellos. No voy a dejar que eso me pase, dije con determinación. Me voy ahora, esta noche no voy a regresar. Pero cuando intenté encontrar la salida, todas las puertas estaban cerradas. No con candados físicos, simplemente no se abrían, como si el edificio mismo hubiera decidido que no me dejaría ir. Pasé horas tratando de escapar, golpeando puertas, gritando por ayuda, pero el edificio era demasiado sólido, demasiado bien construido, y nadie afuera podía escucharme. Eventualmente, exhausto y aterrado, colapsé en el piso de la capilla principal. Miré hacia arriba, a el hombre en llamas, en la cúpula, la obra maestra de Orozco, una figura humana envuelta en fuego, ascendiendo. Algunos dicen que representa la transformación, la trascendencia, el espíritu humano elevándose sobre el sufrimiento. Pero ahora, mirándolo con ojos que habían visto demasiado, vi algo diferente. Vi un hombre atrapado, consumido, transformado contra su voluntad en algo que ya no era completamente humano. Y entendí que ese sería mi destino también. Las figuras en los murales me rodeaban ahora. Podía sentir su presencia incluso sin mirar. Estaban esperando, siendo pacientes, porque sabían lo que yo estaba empezando a aceptar, que no había escape, que al entrar en este edificio, al involucrarme con sus secretos, había sellado mi propio destino. Por favor, rogué una última vez, solo quiero irme a casa, pero las figuras no respondieron. Solo me miraban con esa expresión hambrienta, esperando que me rindiera, que aceptara lo inevitable. Los días pasaron, o tal vez fueron semanas. El tiempo perdió significado dentro del edificio. Ramiro seguía apareciendo para sus rondas, pero cada vez se veía menos humano, más como una sombra, un eco de lo que había sido, y yo sentía el cambio en mí también. Mis pensamientos se volvían menos míos. Empezaba a recordar cosas que no había experimentado. Memorias de niños que habían vivido aquí hace un siglo. Dolor de ancianos que habían partido solos. Desesperación de enfermos que nunca recibieron alivio. Las historias se mezclaban con las mías, hasta que ya no podía distinguir cuáles memorias eran reales y cuáles habían sido implantadas por las figuras en los murales. Y una noche, o tal vez fue día,
Ya no podía distinguir. Miré mi reflejo en una ventana y vi algo que me hizo gritar. Mi rostro se estaba volviendo plano, bidimensional, como si estuviera siendo convertido lentamente en pintura. Corrí hacia la capilla y me paré frente a uno de los murales. Y ahí, en un espacio que había estado vacío antes, había una nueva figura, un hombre con herramientas de restauración, con mi rostro, con mis ojos mirando hacia afuera desesperadamente, rogando que alguien me viera, que alguien supiera que había sido real, que había importado, pero sabía que nadie vendría, que me convertiría en solo otra figura en los murales, otro testigo silencioso de sufrimiento, atrapado para siempre en las paredes de este edificio que guardaba demasiadas historias, demasiadas memorias, demasiado dolor. El Hospicio Cabañas es un sitio del patrimonio mundial. Miles de visitantes lo visitan cada año. Admiran los murales de Orozco, toman fotos, aprenden sobre historia, pero ninguno de ellos sabe la verdad completa. Ninguno sabe sobre las figuras que se mueven por la noche, sobre las voces que suplican ser recordadas, sobre las almas atrapadas en la pintura, y ninguno sabe sobre el restaurador que vino a preservar los murales y terminó convirtiéndose en parte de ellos, para siempre. Consciente, pero inmóvil, observando a generaciones de visitantes pasar, incapaz de advertirles, incapaz de pedir ayuda, solo otra figura en un mural, otro rostro en las paredes, atrapado por la eternidad en este edificio que no suelta a los que conocen demasiado de sus secretos. Y si alguna vez visitas el Hospicio Cabañas, si miras cuidadosamente los murales, tal vez me verás. Una figura con herramientas de restaurador, con ojos que todavía suplican, con una boca que todavía trata de gritar una advertencia que nadie puede escuchar. No te acerques demasiado, no te quedes hasta muy tarde, no escuches si las voces empiezan a llamar, porque el edificio siempre tiene hambre de más historias, y tú podrías ser la próxima.